Este programa llega a ustedes gracias al apoyo de AirAcon, especialistas en instalación de sistemas de climatización para hogares, oficinas e industrias. Si buscas confort, eficiencia y un servicio profesional para mantener la temperatura ideal durante todo el año, AirAcon tiene la experiencia que necesitas. Si piensas en clima, piensas en AirAcon. Exprésalo con Flores Chile, porque siempre hay un momento para sorprender, agradecer o demostrar cariño con un detalle que habla por sí solo, ya sea para cumpleaños, aniversarios, celebraciones. Recuerda, todo en decoración y arreglos florales. Presenta Soy Chileno, ¿y qué? Muy buenas noches a todos, muchísimas gracias por estar acompañándonos el día de hoy. Este es el primer programa de Soy Chileno, ¿y qué? Este es uno de los programas más interesantes que van a poder ver de ahora en adelante porque es el primer podcast del sector poniente de Santiago. El día de hoy vamos a hablar de algo muy interesante, pero antes de comentarlo, vamos a presentar primero a nuestros invitados. Mi nombre es Jorge Villota, soy su anfitrión el día de hoy, y Susana Gómez, bienvenida. Muchas gracias. Susana Gómez, yo tuve la oportunidad de conocerla cuando ella fue la directora y la líder a cargo del programa de educación de Johannes Kaiser. Y hoy día, Susana, estás liderando el gremio de los educadores por la libertad a través de la fundación Conéctate Más. Cuéntanos un poquito, Susana, de eso. Bueno, básicamente cuando nos reunimos a través del Partido Nacional Libertario, una serie de educadores. Digo educadores porque no solamente son docentes, son académicos, hay psicólogos, profesores de arte, artistas que han desarrollado de alguna manera la docencia, una serie de personas que están trabajando en el área de educación. Yo soy psicopedagoga. Y empezamos a desarrollar toda una investigación durante el año 2025, porque no sé si saben, pero nosotros a contar de febrero del año 2025 empezamos a trabajar, a investigar, y se nos fue sumando todas estas personas. Entonces, era un programa de gobierno. Claramente no pasamos a la segunda etapa, y sobre lo mismo, en ese minuto todos empezamos a conversar qué es lo que vamos a hacer ahora, porque las investigaciones fueron muy profundas, investigamos muchas cosas, nos enteramos de muchos temas, tuvimos muchas denuncias. Entonces tenemos que accionar más allá de una vía política, y desde ahí empezamos a conversar sobre qué vamos a hacer con todo este conocimiento, con todas estas ganas, cómo lo materializamos más allá de la política. Y empezaron a aparecer estas ideas de hacer una asociación gremial, que va a pasar a una segunda etapa. Hoy día estamos haciendo una estrategia a través de la Fundación Conéctate Más, y la idea es justamente empezar a cambiar la visión de educación, porque hoy día sentimos que en Chile existe un monopolio en ideas educativas. Y nosotros queremos lograr. Es muy interesante esa parte, como tú has estado trabajando muchísimo detrás de un programa de gobierno, que evidentemente cuando Johannes Spencer ya no sigue adelante, digamos, no pasa la segunda vuelta, evidentemente uno como que se queda sin trabajo, ¿no? Entonces uno necesita hacer algo extra. Así que me parece muy bien. Oye, felicitaciones por eso. Vamos a hablar un poquito. Adicionalmente tenemos también como invitado el día de hoy a Esteban Riquelme. Esteban Riquelme es ingeniero y es un conocedor también del tema de la educación sexual integral. Bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. Esteban, cuéntanos un poquito qué tema tenemos el día de hoy. Gracias, Jorge, por la invitación. A la Anita, que está atrás de cámara, también a Susana, nuevamente compartiendo. Bueno, yo también fui parte del equipo programático de Johannes, fui líder de transporte, y aparte soy el vicepresidente del Partido Libertario. Entonces tenemos el club, tengo un puerto político esto, y lo que vamos a hablar hoy día tiene mucha carga ideológica. Y eso es lo que vamos a tocar. Y extendiendo este tema, a ver, vamos a partir hablando de educación sexual integral. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el motivo por el que estamos esta tarde conversando con ustedes en Soy Chileno? Que es porque el día martes 3 de marzo son las votaciones
y se va a votar este proyecto de ley. Pero ¿es un proyecto de ley nuevo? Es decir, recién lo estamos realmente viendo como en este proceso para implementarlo a partir de, si es que la votación sale positiva, evidentemente, o es algo que acaso ya ha estado de alguna manera dando vueltas alrededor de la educación de nuestros párvulos, nuestros niños y nuestros jóvenes. ¿Cómo va eso? Yo creo que la ESI es un proyecto de ley. Lo tenemos que tener súper claro. No es una ley que está vigente, aún no se aprueba. Y yo creo que ese es un gran punto. La ESI se transforma, bajo mi perspectiva, en un símbolo de grupos que tal vez, lo voy a decir con todas sus letras, de grupos políticos que no le interesa la democracia. Voy a explicar por qué digo lo que estoy diciendo. La ESI, como bien saben, se va recién a votar partes, modificaciones, etcétera, el día 3 de marzo, pero es un proyecto que parece que ya fue votado, parece que ya está legalizado y ya está implementado. Parece. Porque resulta que como líder del equipo programático de educación me tocó conocer mucha gente, estar en conversatorios con muchos actores educativos, padres de distintas agrupaciones, y resulta que me voy enterando de una serie de circunstancias, denuncias que me hicieron llegar, súper graves respecto a este asunto. Pero antes de partir con el tema de las denuncias, Esteban, y esta es una pregunta más bien ya a título personal, ¿tú crees que, por ejemplo, la educación sexual es algo que debería abordarse en los colegios? Que no te pueden obligar a tener un comportamiento sexual porque el Estado no debe meterse. Y bueno, como decía Susana, esto viene se arrastra hace un tiempo. Acuérdense que en el primer marracho se quiso meter la ley de educación sexual. En el fondo, porque estaba en el marzo, está hoy día hasta hoy. Y esto ya se rechazó. Hace 2 o 3 años, digo, y le cambiaron el nombre porque no se podía meter de nuevo como estaba escrito antes. Se está metiendo solapadamente. Mira, en todo caso, este tema ha generado muchísima polémica, porque en el fondo, mira, me lo voy a decir por mí, cuando tú dices, oye, es que nosotros necesitamos generar algún tipo de educación sexual en los colegios para prevenir enfermedades venéreas, para prevenir embarazos no deseados, etcétera, etcétera, suena bastante bien. A mí me suena como que algo muy lógico. Pero para eso necesitamos una ley, podemos necesitar programas. Y ya está. Eso yo lo vi cuando yo era pequeño, cuando estaba en educación básica, en la transición de la dictadura a la democracia. Había programas porque había una epidemia, decía, a nivel mundial. A finales de los 80, principios de los 90, ustedes se acordan. Pero eso es un programa que lo ocupó Augusto Pinochet. Y Patricio Aylwin. Sí. Tenía programas preventivos, sexualidades sexuales y embarazo adolescente. Entonces, eso no lo de ese programa. Bien, como lo entregaron bien. ¿Sí? Sí, pero no era obligatorio tampoco. Ya. Porque hay un punto. No era obligatorio, porque los colegas católicos si querían tomar, si querían, no, o sea, no te obligaban. Esa ley está vigente por lo demás. Vale. Quiero hacer... ¿Qué programa quieres decir está vigente? Es una ley. Es una ley. Es una ley también, pero incluso como programa. Quiero hacer como una cronología un poco en la línea del tiempo de qué es lo que pasa respecto a la educación sexual en Chile. En 1960 existió un enfoque, un programa específicamente llamado Vida Familiar y Educación Sexual, cuyo enfoque específicamente era biológico y reproductivo. Se entiende en la época. Posteriormente, en 1993, se da un giro hacia políticas de educación de sexualidad. Esto es en aquel momento. ¿Y cuál era el enfoque específicamente de este programa? Era afectivo y valórico. En esto no nos podemos perder y yo creo que quiero hacer una mención respecto a este punto más adelante. Bueno, y después en el 1998, hasta como el 2000, existió las JOCAS, que eran jornadas, ¿te acuerdas? Sí, porque somos casi la misma generación, yo un poco más grande, pero existían las JOCAS. Ustedes son Las JOCAS eran juntas que se hacían en la escuela donde se hablaba de sexualidad, de afectividad, de reproducción. Fue bien controversial en su momento, recuerdo, era muy controversial, pero aquí también estas jornadas también
no eran tan solo para alumnos, sino que también estaban padres, profesores, apoderados, etcétera. Eran jornadas de conversación y yo creo que eso es muy bueno. Básicamente las JOCAS, un poco la idea de las JOCAS era biológico y también era preventivo, porque se tocaba mucho los temas respecto al embarazo adolescente y cómo afectaba obviamente a la continuidad de la educación. Y ahí tenemos un tema, que era biológico, era natural, Era natural, no era sí. cultural No, como no, esto que estamos viendo exacto, ahora. exacto. Entonces, imagínate, pasamos de todas estas jornadas de conversación, que yo creo que eso es lo más sano que se puede hacer, establecer conversaciones entre todos los actores educativos y hablar sobre, y con enfoque súper claro. Después, desde las JOCAS, ahí empieza ya un poco estos cambios culturales, donde el 2010 se promueve la ley 20.418, donde acá empiezan directamente a hablar sobre la ley a derecho a la información clara, completa y confidencial respecto a sexualidad. Esa es la ley que está vigente hoy día. ¿Cuál es el enfoque de esa ley? Básicamente es obligatorio, pero ojo, flexible. Sí. Flexible. Eso, ¿por qué es flexible? Porque se acepta que esta ley se tiene que adaptar a dos variantes. La primera variante al programa educativo de la escuela. Como se tiene que hablar sobre esto, es entregar información clara, oportuna y confidencial, y esto se puede obviamente amoldar al programa educativo de la escuela. Y hay un punto súper importante, y esto yo creo que es lo más valioso de este enfoque, que existe la objeción de conciencia. La objeción de conciencia básicamente es, nosotros por constitución sabemos que tenemos los padres tienen El derecho preferente. un derecho respecto a sus hijos, a la educación de sus hijos. La objeción de conciencia básicamente habla justamente de respetar eso. ¿Qué quiere decir? Puede pasar el primer filtro, el programa educativo, se implementa esto, y aún así, si hay un padre, un apoderado que no está de acuerdo que su hijo participe, perfectamente, sin ningún problema, puede aislarse, puede salir y no participar. Esta es la ley vigente el día de hoy. Esto es lo que está. ESI no existe, es un proyecto de ley. Esto es lo que existe, entonces no se entiende qué es lo que está pasando. Por eso este programa se llama ESI Ideología o ESI Educación. Y la ley actual, Jorge, no afecta el derecho preferente de los padres, no toca el tema de ideología de género, no hay ideología de género, no está inserto el tema cultural. Lo que sí la ESI sí lo quiere meter, Exacto. lo quiere integrar como sea. Como te dije antes, puede ser muy loable lo que dice al principio de la ley, que previene los embarazos adolescentes, la enfermedad de transmisión sexual, las violaciones, etc. Pero Abuso infantil. el abuso infantil, pero meten asolapadamente la identidad de género. Empieza ahí el tema. El derecho preferente de los padres. Sí. Ahí empieza. Y hay algo peor, Uh-huh. que los niños pueden decidir, tener consentimiento. No. Y un niño menor de 14 años no puede tener consentimiento. No puede Un niño no quiere tener sexo, aunque te diga que sí, es no. Exacto. Y aquí la ley lo cambia. Exacto. Aquí hay varios puntos súper, por eso yo digo que la ESI en sí mismo es un símbolo. Va más allá de un programa, una idea de ley, de educación sexual, es un símbolo. Hemos visto la directora del ¿cómo se llama? Del grupo de trabajo, digamos, del tema de la ESI, ¿De la comisión? de la comisión, exactamente, que permanentemente está parando y de alguna manera bloqueando la conversación de todos los invitados que tienen que hablar, digamos, sobre este tipo de temas, diciéndoles, no, es que están empezando a hablar como que si fuera de ideología, si esto es educación, no es ideología, es educación. ¿Y por qué es ideología? ¿Y por qué no es educación? Y ahí me gustaría partir preguntándote a ti, Esteban, un poquito esta parte de esto que tú has mencionado, que es el derecho preferente de los padres a la educación de los hijos. Y aquí podemos ver que la crítica concreta que existe es que se están imponiendo contenidos obligatorios sin consentimiento parental. Eso es como lo primero. Y lo segundo es, limitaría la capacidad de los padres
segundo de la señora Bachelet, Ya. donde el 2018 empiezan a tomar fuerza los grupos feministas más radicales. Pero Susana, para agregar, ¿Mm? esto viene de Podemos, de España, Sí, del papá del Frente Amplio. sí, sí, bueno, Esto es todo copiado, así que viene Sí, de allá. Así de es, forma totalmente, local. sí. sin duda. Y de hecho, está la confusión en algunos docentes, porque en Argentina se aprobó y es obligatorio. En Chile es un proyecto de ley. Sí. ¿Por qué no es ley la ESI en Chile? Y aquí tenemos que ser súper claros, porque existieron un grupo de apoderados, un grupo de docentes de nuestro sector que se levantaron con fuerza y empezaron a decir, hey, tenemos objeción de conciencia, tenemos por constitución la preferencia, etcétera. Entonces, no es ley porque existe una Margarita Rojo, que es una psicóloga forense que empezó a hablar específicamente fuerte y claro sobre la erotización de menores de edad, los motivos, etcétera, y todo este movimiento fuerte que existió con Mis hijos no te metas, etcétera, todo este grupo logró parar esta ley. Con mi hijo no. Siempre. Con mis hijos no, ¿verdad? Con mis hijos no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ellos lograron de alguna manera parar y que esto no se transformara en ley, porque nosotros íbamos directo. ¿Y qué pasa hoy día? ¿Qué pasó con todos esos padres de familia que empezaron a reclamar? ¿Qué pasó con todos estos profesores, los docentes que empezaron a levantar el tema en el fondo? Pasan dos cosas. Y aquí insisto que tenemos que hacer un mea culpa como apoderados, como padres de las escuelas, porque en las escuelas, a través de la Ley General de Educación, logró, en ciertos artículos, darle derechos a los padres. Y existe un organismo donde los padres hacen, de alguna manera, ejercen ese derecho, que son los consejos de apoderados. ¿Qué pasó? En Chile, en la actualidad, aquellos lugares donde los padres están informados, donde los padres entienden que tienen ciertos derechos, ellos, por ejemplo, lograron detener estas ideas, estos programas no legales, insisto con eso, porque no es ley. Entonces lograron parar la ESI y en esas escuelas no entró. Pero no a todas. ¿Ah? No a todas. No, por supuesto. ¿Por qué? Porque hay un desconocimiento. Hay un desconocimiento. No Hay todos un los padres tienen la misma preocupación al mismo tiempo, la misma información. Ojo, también hay un tema no menor. Cuando estuvimos nosotros haciendo la investigación, específicamente yo empecé a investigar un tema nada que ver, como es calidad educativa, empiezo a toparme con cruces de leyes, porque es así. Claro. Y resulta que en el Código Civil, y aquí está lo grave, yo lo empecé a mencionar a algunos docentes, y hay un desconocimiento enorme también de los profesores, tengo que decirlo, y eso nos tenemos que hacer cargo, porque los profesores podrían haber parado también la ESI, existía las formas a través de los consejos apoderados, etcétera, en fin. Y resulta que existe en el Código Civil un artículo que a mí me llamó mucho la atención cuando lo descubrí, porque era una frase que es acción sexual, es acción sexual no carnal, así se llama. Ya. Cuando yo me topo con este concepto, acción sexual no carnal, y empiezo a leer una serie de artículos del Código Civil, como tenía grupos de abogados, le pregunté a uno específicamente y le pregunté, ¿me podrías indicar a qué se refiere con el concepto de acción sexual no carnal? Y asimismo le hice la misma pregunta al grupo de psicólogos que estamos trabajando en el equipo educativo. Cada uno de ellos me dieron su visión. Después este abogado me empieza a decir, esto es el Código Civil y esto significa esto. Resulta que en el Código Civil existe, y lo voy a leer, dice que básicamente el que realizase una acción sexual del acceso no carnal con una persona menor de 14 años será castigado con penas de presidio menor, es decir, 3 años, 1 día. La pregunta es, y si existe, entre paréntesis, agravantes, el artículo 361, el 363, como fuerza, intimidación, abuso, engaño, esto puede subir a 10 años, 1 día, o sea, no es menor. Ahora, ¿qué es lo que es la acción sexual no carnal? Es todo aquello que no implica directamente algo físico. Puede ser verbal,
y puede ser visual. Erotismo, acoso. Entonces aquí hay un punto no menor. Yo tengo denuncias, y así directamente, de agrupaciones de padres de Pero distintas eso partes. igual afecta contra la indignidad sexual. Ojo. Ojo, que esto, lo que yo voy, cuando yo me encuentro con este artículo del Código Civil sobre la solicitaban salir porque no querían estar metidos en perversiones, así, con eso, literalmente decían eso. Y los directivos llamaban a las madres diciéndoles de que su hijo se había desregulado, que le había llegado una crisis, siendo que no existía tal crisis, sino que lo único que querían no participar. No estar expuesto a eso. No querían estar expuestos. Los niños TEA son bien especiales, son muy rígidos en varias cosas. Ahora, lo macabro de la ESI, Susana, es que ya no afecta a los niños de sobre 14 años. No, por supuesto. Porque afecta a todos los niños, desde la primera infancia. O sea, hoy día tenemos un caso, porque, bueno, también tengo que comentar respecto, hay una ley que existe, que es la 21.120, que es del 2018, raro el tiempo, que reconoce y protege los derechos de identidad de género. Es otra ley, totalmente distinta a lo que estamos hablando, pero existen ciertos cruces, ¿no? Hay ciertas condiciones que hay. Entonces le permite, por ejemplo, a los jueces, a quienes están viendo todo este tema legal, hacer conexiones, ¿bien? Interpretaciones, también, interpretaciones armónicas, como se les llama. Y básicamente el 2023, en el segundo juzgado de la familia, existió un caso donde el juez ordenó el cambio de sexo de una niña de 10 años. Pregunta, ¿por qué esa niña de 10 años estaba cuestionando el género? Pregunta, ¿por qué esa niña de 10 años va en educación básica, no va en educación media? Bien. Y tercero, ¿cómo se le ocurre a un juez cambiar el sexo a una niña de 10 años? Porque yo también quiero hablar sobre el desarrollo psicosocial. Existen un montón de autores y eso está vigente. A los 10 años no se están preguntando este tipo de cosas. Así es, efectivamente, jamás. Y estamos pasando desde un Estado que debería garantizar la educación a un Estado que está diseñando los nuevos valores de la familia o contenidos valóricos obligatorios, digamos, que estamos teniendo en este momento. Soy chileno y que esto está pasando en Chile. Y esto está pasando ahora. Y en un mes más, precisamente, vamos a tener una votación. Y en esa votación, si usted que nos está escuchando cree que no debería votarse,
por favor contacte al diputado de su distrito y dígale y exíjale que tiene que votar en contra. Mientras tanto, me gustaría darles comentarios a ustedes acerca de quiénes son nuestros patrocinadores, quién nos está apoyando en Soy Chileno y qué. Este programa llega a ustedes gracias al apoyo de AirAcon, especialistas en instalación de sistemas de climatización para hogares, oficinas e industrias. Si buscas confort, eficiencia y un servicio profesional para mantener la temperatura ideal durante todo el año, en AirAcon tienen la experiencia que necesitas. Recuerda, si piensas en clima, piensas en AirAcon. Exprésalo con Flores Chile, porque siempre hay un momento para sorprender, agradecer o demostrar cariño con un detalle que habla por sí solo. Ya sea para cumpleaños, aniversarios, celebraciones, todo en decoración y arreglos florales. Está presentando Soy Chileno y qué. Ellos son nuestros auspiciadores, gracias a ellos estamos aquí el día de hoy. Y volviendo al tema, con un estado en esta situación, ¿es o no es la educación ahora un formato ideologizado? Sin duda, porque la línea entre educar y además es muy fina. Es muy fina. La frontera es muy ambigua, es más bien ética, tenemos que decirlo. Básicamente un profesor se puede perfectamente mover un grado y está empezando a ideologizar. La ideologización es cuando solamente existe una sola visión de las cosas. Ya. Ahí ya estamos hablando directamente. No hay contraparte. Exacto, no hay contraparte. No hay una visión distinta. ¿Quién lleva esa única visión de las cosas? Porque es muy fácil hablar, el Estado la lleva. ¿Quién es el Estado? Es un tremendo... ¿Quién es el Estado? ¿A quién le puedo decir yo no estoy de acuerdo con su posición ideológica, con su idea, con su visión? ¿A quién le puedo ir a reclamar y decir eso? Jorge, por eso tiene que existir la libertad de enseñanza. Que está por constitución. Que está por, claro, un derecho constitucional. Porque si no, tendríamos que estar bajo el alero del Estado y tener una pura visión. Yeah. Y de nuevo somos contemporáneos, más o menos. Sabemos que los profesores están ideologizados hace mucho, mucho tiempo. En general, la mayoría de los profesores acá en Chile tienen cierta postura política y es vox populi. O sea, tú ves un chiste y dicen que el profesor de historia es comunista. Yeah. Entonces, eso no se puede dar el sol con un dedo. Y se aplica también en el aula. Se aplica en el aula. La gente que vivió la enseñanza media entre los 90 y defendía ciertas posturas políticas, lo vivió. Sí. Lo vivió, o sea, Sí. era un bullying permanente. Yeah. ¿Ya? Pero a lo que íbamos delante, con la ESIS. El caso que dijo Susana, ahí se violaron varios derechos constitucionales. Todos. Yo creo que aquí, Primero, el derecho preferente a los padres. tenemos muchas cosas Uno. acá. Por eso es un símbolo la ESI. El consentimiento de un niño. Exacto. El niño no tiene consentimiento. Y la protección del menor, por sobre la libertad sexual. Porque el niño no puede decir hasta que tenga conciencia. Hasta que tenga maduro todo su pensamiento y sea consciente realmente del choque de lo que es la sexualidad. Pero si un niño no puede comprar cigarrillos. No puede, Un niño es no puede imputable. Un niño no puede manejar. conducir. Porque es algo natural. ¿Y por qué un No niño se da sí cuenta puede de- pedir un cambio de sexo? Porque no se da cuenta de las Y consecuencias. aquí viene un tema con respecto a las concepciones sobre identidad sexual e identidad de género que se están presentando como verdades obligatorias en este momento y no están dando este espacio para otras visiones filosóficas o religiosas. ¿Qué dice la Iglesia Católica en Chile sobre esto? Perdona. La respuesta del por qué es porque es un tema cultural. Es una batalla cultural. Michel de Foucault, que también es otro de los filósofos que tiene esta gente, en el año 77-78 en Francia, él quiso bajar la edad de consentimiento a los 10 años. A los 10 años. Y la justicia en Francia le dijo que no. Porque quieren cambiar el concepto cultural. Sabemos que los niños en nuestra sociedad y en general la sociedad latinoamericana son sagrados. Por supuesto. Pero para esta gente no. La pregunta es ¿por qué? Esa es la gran pregunta que uno tiene. ¿Por qué se quiere Yo bajar? tengo ¿Por la qué quiere- respuesta a eso. Bueno. Bueno, yo creo que cada uno de nosotros tiene de alguna forma Escuchemos una la respuesta, respuesta. vamos a escuchar las respuestas. Pero el problema es ¿por qué se quiere erotizar a menores de edad cuando por desarrollo psicosocial no le corresponde? Después puedo entrar sobre ese punto según Erickson. Existen 8 etapas
de desarrollo psicosocial en el ser humano. Erikson, que tengo que decir que no es un teórico cercano a nuestras ideas de libertad, pero obviamente es una persona seria que estableció ciertos criterios, ciertas etapas, y básicamente sobre identidad también se habla. Ahora, aquí el punto es, y como bien dice Esteban, respecto, esta idea cultural de establecer que identidad solamente es género. Identidad es mucho más que un género. Identidad tiene que ver con la percepción que uno tiene de sí mismo. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y ahí entra una serie de factores, no tan solo el género. El género es parte de esa identidad, pero no es el único factor. Aquí están las creencias, están los valores, están las metas, las expectativas, las experiencias, en fin, un montón de cosas. Los enfoques, también su sexualidad, etcétera, pero eso está en desarrollo en los menores de edad. Entonces, cuando a nosotros nos reducen, porque eso es lo que pasa, nos reducen el concepto de identidad a solamente género, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué me están reduciendo al ser humano solamente al género? Nosotros somos algo más que un género. Entonces, ¿por qué a menores de edad se está tratando de erotizar tempranamente? ¿Por qué? ¿Por qué se instala un proyecto de ley que no está aprobado y se instala como que ya fue aprobado? Voy a pedir, Tramoya, por favor, tráeme un bolígrafo que voy a tener que tomar nota de todo lo que está para poder continuar con la conversación, si no voy a tomar toda la información. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la pregunta. Si empezamos a observar de alguna forma, ¿por qué se está tratando de cambiar la idea biológica? Somos seres humanos, somos cuerpos. Bueno, Margarita Rojo habla justamente... Somos cuerpo y espíritu. Exacto, cuerpo y espíritu, pero ella también habla que somos sustancia, tenemos una serie de cosas, y ella lo enfocó todo el tema de la ESI a un tema politológico. Por algo es. También es un tema cultural. Sí. Aquí no empezaron a cambiar ciertas reglas, pero esto es cultural. Nosotros somos biológicos, somos seres biológicos. Susana, esta gente se dio cuenta que puede cambiar la realidad con la cultura y con las palabras. Sin duda, la narrativa. La narrativa crea realidades. Y ese es el fin principal de esto. Cierto. Ojo, debilitar la familia, porque al debilitar la familia, ¿dónde llegas tú? Porque sabemos que el burócrata de turno jamás va a saber lo que es lo mejor para ti ni para tus hijos. No, jamás. Alguien puede comentar ahí en lo que nuestra gente que nos está viendo, que sí, que a él lo creó el Estado a través de una institución, pero eso es una excepción y no es la regla. Siempre los padres van a hacer lo que quieren lo mejor para sus hijos. Pero si eso desaparece, el que se hace cargo de los niños es el Estado. Al desaparecer la familia, queda el Estado como tutor. Y eso va a las bases que ellos defienden. El Estado, todo dentro del Estado, nada fuera del Estado y todo centralizado en el Estado. Esclavitud moderna. Esclavitud de alguna forma. Esclavitud moderna. Esclavitud moderna. Siempre va a haber otro que va a tomar la decisión por ti. Sí. Negligencia. Y que cree que te va a dar la mejor solución, cuando nunca va a ser así. Obviamente, es un tema. Yo quiero hablar de Erikson. ¿Ya? Erikson, él establece que hay 8 etapas de desarrollo psicosocial. Básicamente, aparte de los tiempos, también habla de crisis que tenemos los seres humanos y que son propios de nuestra naturaleza y de nuestro desarrollo. Por ejemplo, de los 0 a 1 año, la crisis que se vive es de confianza versus desconfianza, obvio, ¿no? Es un bebé, está confiando de que va a tener... Recién el bebé sabe que él y su madre no son uno a los 6 meses, 7 meses. Exacto, pero obviamente aquí significa básicamente que va a ser alimentado, se van de alguna manera van a necesitar protección. Exacto, van a cubrir sus necesidades. Por eso aquí se vive esta crisis que se establece como tal. No es que el bebé sea consciente de esto 100%, estamos hablando de que es un estudio. Instinto, claro. Claro, es instinto, pero aquí es donde básicamente la primera crisis que tiene el ser humano en esa etapa es justamente sobre lo que es confianza y desconfianza. Después, desde los 1 a los 3 años, empieza otro que es autonomía versus vergüenza y duda. Y se entiende, porque aquí el ser humano está explorando. Y lo sabemos, los niños están empezando a caminar, están empezando a ver qué son capaces de hacer, ¿no?
Y este es el tiempo donde el juego se transforma en un acto educativo interesante y de desarrollo. Una de las mejores formas de aprendizaje. Exactamente, y por eso se entiende por qué en preescolar los niños juegan tanto, ¿no? Pero básicamente en esta etapa es el lenguaje, se empieza a desarrollar un montón de funciones y los papás, muchos papás por desconocimiento dicen van a puro jugar. Sí, van a puro jugar porque es una etapa de desarrollo normal y a través de eso están empezando a entender su autonomía, lo que son sus vergüenzas, sus dudas, etc. Después viene de los 3 a los 6 años, empieza otro que es iniciativa versus culpa. Esta es otra etapa, esta es otra crisis, porque estamos hablando de puras crisis, él establece crisis para desarrollar. Entonces, en base a esto es donde empiezan a entender de que todo tiene un propósito, el ser humano, de a poco, de forma natural uno empieza a desarrollarse. Después de los 6 a los 12 años existe lo que es la laboriosidad y la inferioridad. Aquí empieza ciertas ideas de competencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa para aquellas personas que hablan que la competencia es mala? Perdón, es parte de nuestra naturaleza humana. Así es. Entonces, ojo con eso, porque aquí es un autor que investigó y estableció estas 8 etapas. Y aquí está el punto, desde los 12 a los 20 años, donde se establece lo que nosotros conocemos como adolescencia. Esta es una etapa clave para el autor, y la crisis que se vive acá de forma natural es identidad y confusión de roles. Qué curioso. Pero cuando está adolescente, no cuando está niño. Sí, no cuando exactamente. Exactamente, es que ahí está el punto. Se saltaron una etapa esta gente. O sea, 2 etapas. Quisieron bajarlo. O sea, porque bajarlo. Estamos hablando de iniciativa versus culpa. Desde ahí ellos están tratando de establecer un programa. Adelantar el crecimiento. Exactamente, pero con culpa. Exacto. Ojo. Etapas de crisis normales del ser humano quieren establecer una crisis que no pertenece a nuestra naturaleza. Entonces, en este tiempo de la adolescencia es cuando nos empezamos a cuestionar. Entender que es normal esta exposición. Estoy hablando del contenido explícito. Bueno, según estas etapas de Erikson, debiese ser en la adolescencia. Sí. ¿A partir de qué edad? 12 años. 12 años. 12 años En adelante. de 12 años en adelante, pero yo creo Pero que como de dice la ley de los 14. de los 14 años en adelante, educación media.
Ya. Yo creo que a contar de esa edad, según por el desarrollo psicosocial del ser humano, A partir de los 14 años. Exacto. A partir de los 14 años, nosotros entonces, como seres humanos, podríamos entender el estar expuestos a este contenido sexual. No sé si sexual explícitamente, ojo. Es que sexualidad no es lo mismo que sexo. No, Hay que tenerlo claro. exacto. Y estamos expuestos toda la vida a sexualidad. Exactamente. Así es. Desde chiquitito, desde que vemos a nuestros papás dándose un beso y que formamos una familia, Ya es que se establecen relaciones. desde que establecen etcétera. relaciones. Así es. Pero no es lo mismo lo que hace la ESIS y a lo que ha hecho este gobierno, que ya lo hemos visto, a dar cine, arte, porno. Sí, El tema del clítoris, la no lo investigación. repito. Entonces es distinto el enfoque, es totalmente Está haciendo distinto. un escándalo, pues es que es un escándalo el dinero que se ha estado inclusive gastando en estos festivales porno y todo. Nosotros acá, para que la gente sepa, no tenemos problemas con los trans, con los gays, No, pero no. cuando usted sea adulto y bajo su consentimiento, no con los niños, eso es distinto. Ahí viene el supuesto. punto. Entonces, este contenido sexual explícito, la educación sexual integral está permitiendo o promoviendo que este contenido sea a partir de qué edad. Primera infancia, lo dice. O sea, desde la primera infancia, cuando Y tenemos que sea claro, obligatorio. Y que por- sea obligatorio. por lo tanto, hay un efecto No psicológico flexible. negativo tremendo con esta ley de entrada, porque si tú pones a un niño menor de 14 años expuesto a un contenido sexual explícito, tiene que haber un impacto psicológico, ¿o no? Pero por Por supuesto que hay un impacto. Primero lo estás empezando, primero por estructura mental, de desarrollo normal, natural del ser humano, estás empezando a entregar conocimiento o contenido que no es propio de la edad. No lo van a entender 100%. O sea, si tú le dices a un niño de 5 años que su problema a lo mejor que tiene él en este minuto, porque a lo mejor está pasando un duelo, pero no lo van a decir que es un duelo, van a decir, no, es que a lo mejor tú no eres lo que tú dices ser. Tal vez tu problema no es que estás pasando un duelo, tal vez tu problema es que tú no eres, tú te estás percibiendo distinto. Hoy día está los Terian. Sí, está los Terian. Están los Terian. Pero bueno, Ese es el no, papel es del que capítulo. vamos lo mismo, concebirse como tú quieras. Puede ser un elefante, un burro, un pájaro, Hoy día, lo que tú quieras. es que por no eso sé, digo, no o sea, el tema de la y puede ser una mujer, autopercepción, o un hombre, una niña de 4 años. es que la autopercepción es bastante interesante en este país. Yo creo que lo más bizarro son los Terian, dentro de este enfoque de cultural, como tú lo estabas comentando, sobre este adoctrinamiento cultural. Yo Porque no sé si soy lo más, que yo no sé si lo más bizarro suena, porque hay una persona, un tipo con barba que dice que es una niña de 4 años No, y que que te- se ve la guada. Sí, vamos a ver. Cuando yo- Entonces yo creo que eso es más bizarro que un Terian, prefiero ver un perro. Sí. Bueno, si alguna vez yo me percibí Aquaman, ahora estaría en una situación complicada. Vamos, miren, voy a leer un poquito los chats que nos están llegando en este momento. Muchas gracias. Voy a empezar a leer algunos de los casos. Han habido muchos saludos muy amablemente de algunas personas. Lorena Menares Ballesteros, un saludo a todo el mundo. Anita Abdala también. Gatitos 37 también nos mandan un saludo. Espero que no sea un Terian. Los No, gatitos, si bienvenido. Si no una escriben, no Porque escriben. si es un adulto y él se cree lo que quiera creer, que sea feliz con su vida. Respetamos el proyecto de vida del prójimo. Pero Milton, mira, Milton Isamit, el profesor Milton Isamit. un abrazo. Gabriel. Un saludo, beso. profesor. Nos dice hola y que Dios bendiga en gran manera y les dé todas las fuerzas y el ánimo en esta batalla cultural. El profesor Milton Isamit es uno de los profesores de la Casa Escuela Un crack. de la Legua Un grande. Emergencia. Sí, es definitivamente un grande. Bueno, hay algunas personas que nos están diciendo cuidado, hay problemas de conexión, hay problemas de sonido, el sonido está saturado, el micrófono está horrible. A lo mejor me tengo que alejar del micrófono. ¿Estamos ¿Seré ok? yo, señor? Estamos que se arregla, dice. Regule los micrófonos que están saturando. Muchas gracias por todos estos comentarios porque nos sirven para que vayamos mejorando en este nuestro primer capítulo de Soy Chileno y qué. Bueno, ya en un momento empezó a sonar mucho mejor. Cristel Rubio desde Lampa nos Saludos a la dice: Cristel, saludos a la los Cristel. padres elegimos el tipo de educación de nuestros hijos, no el Estado. Como padres no solo tenemos este derecho, sino la obligación de procurar el desarrollo integral de ellos. ¿Algún comentario para Cristel? Un saludo, Completamente de acuerdo. Cristel, un gran aporte. Pero muy bien dicho, no el Estado. El Estado, solamente los padres tenemos ese derecho y además la obligación de procurar el desarrollo integral de nuestros hijos. Gracias, Cristel, por el apoyo.
MCKT7KK, no al panfleto político en las aulas, perfecto. ¿Alguien está saludando a los parrilleros? No sé quiénes son los parrilleros acá. Ay, sí. Ah, los grupos parrilleros, sí. Ok. Los parrilleros. Yo no he ido, Saludos. Yo no he ido, pero vamos a ir a la zona, no he ido nunca, Sí, pero me han yo invitado fui el todas las primero y veces. se pasa muy bien. Es Sí. gente muy entretenida. Yo no he sido invitado al grupo de los parrilleros, no sé cuáles son, pero ni idea quién es MCK7KK. Invítanos a una parrillada y entonces No, vamos a saber. no he invitado, no he Sí, invitado. El 14 de marzo hay una. Si la otra vez nosotros íbamos a ir, pero estaba muy lejos, estaba allá por San Yo- Pedro, ¿te Este va a ser acuerdas? en Paine. El 14 de marzo yo no estoy invitado, tú. Estás en mi grupo. MCKK77, Agrégalo. ¿cuánto? Agrégame en la invitación. Perfecto. Saludos parrilleros, grande Manuel Blacksmith y en fin, muchísimas gracias por todos los comentarios. Vamos a seguir leyéndolos y siguiendo con esto. Vamos a continuar, tenemos que seguir avanzando. Aquí hay un tema relacionado con la evidencia. La evidencia concluyente del diseño de esta educación sexual integral. Es decir, más allá de si debe o no debe existir educación sexual, la pregunta es ¿quién define el contenido? ¿Y cómo se define el contenido? En la actualidad, como les dije, tenemos un enfoque súper claro que es preventivo, está el derecho de la información y que, ojo, yo estoy a favor de eso, Por supuesto. porque tenemos o sea, yo no sé si es que La información sea- es poder. Sí, sin duda, pero respecto a lo que es hoy en día, cómo van las enfermedades de transmisión sexual. Las enfermedades de transmisión sexual estaban a niveles muy altos hace un tiempo atrás. También estaban existiendo por la migración, producto de la migración. Yo sé bastante de esto por Enfermedades que no habían. Exacto, llegaron. enfermedades tropicales, enfermedades de transmisión sexual tropicales, que no existían acá en Chile por producto de la migración, ahora es distinto. Y resulta que tienen que ser informados los adolescentes, porque empiezan también con su actividad de vida Sí, sexual. los adultos también. Pero por supuesto, Sí. pero estamos enfocándonos en la escuela. Entonces, obviamente se requiere de esta información. También prevenir los embarazos adolescentes, que eso muchas veces significa que las chicas tienen que interrumpir su trayectoria educativa y también eso es grave. Entonces, tiene que existir. Pero, insisto, la actual ley vigente hoy día lo tiene y se tiene que adaptar al proyecto educativo de la escuela. Ojo, entonces, ¿qué quiero decir? Aquellas escuelas que tienen un corte, tal vez una visión más religiosa, ellos les van a también entregar, van a adaptar este contenido de acuerdo a sus convicciones respecto tal vez a la castidad, a la afectividad. Eso es libertad educativa. Y eso es lo que van a buscar los padres, que no le impongan. Y eso es lo que es. Y eso es lo que está hoy. Y adicionalmente tenemos la objeción de conciencia, es decir, que existe un padre que tal vez se implementa toda esta visión y dice, no, ¿saben qué? A mí no me interesa, yo le enseño a mi hijo, ustedes no les corresponde. Esa es la ley vigente hoy. Porque, insisto, la ESI no existe. No existe. Es una ley de facto, digamos. Lo está metiendo a la fuerza. Ahora, yendo al punto político, Susana. Y a Jorge también. ¿Por qué esto lo van a votar el 3? Y no esperaron que se acabara el gobierno. Ay, que estamos claros por qué no quieren. Pero digamos, pero no olvidemos que esto era el caballito de batalla del gobierno del Boric. Sí, 2018, gobierno de la señora Bachelet, los grupos feministas radicales, 2019, estallido social. Pero a ver, hagámoslo mucho más fácil. Señores diputados de la República de Chile, soy chileno, ¿y qué? Me pregunto, si ustedes votan a favor de esta ley, ¿cuáles son los mecanismos de control? ¿Cómo nosotros vamos a definir los conceptos específicos, controlar qué se esté haciendo, cómo los vamos a supervisar, quién los va a supervisar y qué sanciones deberían existir por no cumplir? Y Jorge, no hay beneficios claros. No hay beneficios claros. No se sabe qué va a pasar. No. Lo más probable es que se perjudique un niño a que se beneficie. Eso es lo que ya está Porque si pasando. cambian, por supuesto, cambian de sexo un niño a los 5 o 6 años y después quiere volver a los 18 años a ser el sexo original. Tenemos hasta los 20 años para uno decidir, o entre comillas, establecer quién es uno, según Erickson. Está claro los pasos de Erickson. O sea, entonces, está el manual. Exacto, a los 10 años
lo que pasó en el segundo juzgado de la familia, de una niña a los 10 años tener un cambio de sexo, ¿qué pasa con esa niña? Y es un problema que queda como precedente. Pero por suerte no supuesto. tenemos jurisprudencia en Chile. Entonces, si estuviese en Estados Unidos, pasa otra cosa. Exacto. Se cuelgan de ese fallo. Exacto, entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta niña a los 10 años se le ocurrió porque tal vez le era más cómodo vestirse con ropa más ancha, no ser tan femenina, tal vez le gustaba más los juegos más bruscos, era más buena para el deporte, qué sé yo. Entonces, obviamente, sus amiguitos eran más masculinos que femeninos. Entonces, con toda esta idea de que a lo mejor tú no eres lo que te dicen que eres, a lo mejor tú te estás percibiendo distinto, dice ya, quiero ser niño. Hacen el cambio de sexo. En ese momento pensó en los beneficios de Los inmediato. padres, no, los padres. Sí, no, pero él, aparte el niño, porque el niño también le pidieron su opinión. En esta cosa yo creo que hubieron peritos de por medio y algo, o sea, no creo que haya sido así al azar. Me permito dudarlo. Me van a disculpar, Pero bueno, dudo. vamos a la lógica del niño. Con 10 años puede haber beneficios que obviamente cuando tenga 20 no van a ser los mismos y va a querer revertir eso y quizás sea imposible. Yo no sé si ustedes saben cómo son las operaciones de cambio de sexo. Todas las operaciones son terribles, me imagino que en el cambio de sexo debe ser más terrible. Son mutilaciones directamente. Tenemos que hablarlo como son mutilaciones. Es chocante, debe ser traumático. Le sacan de por acá, en fin. Todo este asunto es muy fuerte, es muy traumático para un niño de 10 años. Por ejemplo, ¿qué pasa con esa niña de 10 años que a los 15 le empezó a gustar el amiguito? Pero que ya se hizo una... Y es un niño. Ya mutilaron sus glándulas mamarias. Y a lo más mejor la bomba hormonal. Las hormonales. Y eso es de por vida. Sí, pues. Las bombas hormonales son de por vida. Sí. Pero sí creo que se pueden contrarrestar con otras bombas hormonales. Pero, o sea, el pobre cuerpo como queda, imagínate. Claro. O sea, el cáncer asegurado. Sí. Y el punto es que, y si es que no le hicieron, tal vez no le crearon un pene. Entonces, Dios mío, ¿de qué estamos hablando? Acá es un descriterio enorme y lo tengo que decir con todas sus letras, es un descriterio enorme. Por eso en algún minuto en una entrevista fui súper clara y tajante, dije no más ESI y ojo con aquellos profesores que están, porque no recordemos que pese a que, si fue noticia hace un par de meses atrás, pese a que existe una serie de condiciones por ley, etcétera, de que aquellos abusadores o personas que han tenido algún tipo de problemáticas con niños no pueden acercarse a niños y sabemos que han habido casos, han habido muchos casos con escolares y otras cosas. Sí. Hay un caso muy fuerte en los Andes donde existía un hombre donde abusó de un menor de 14 años. Estuvo en la cárcel y en la cárcel vivió su transformación y salió como mujer. Y tenía SIDA. Y tenía VIH porque el niño lo contagió con VIH. Un niño de 14 años contagiado de un abuso sexual de este hombre, que él cumplió su pena en la cárcel, hizo su transformación, pasó a ser mujer y hoy día está libre de polvo y paja y sigue con los mismos trastornos, porque las personas tienen trastornos respecto a esto. Es salud mental también. Aquí estamos hablando de otro tipo de cosas, no es solo educativo. Entonces, ojo, tenemos hoy en día personas que están cercanos a los niños y que por ley no debiesen estar cerca de los niños, y hay muchos profesores ideologizados que de verdad creen este cuento. Y hay otros profesores, Susana, que hay que nombrarlo también, que están presionados. Obviamente no se quiere quedar sin pega y sabemos lo que es el colegio de profesores. Están perseguidos. Lo podemos decir, pero es muy fuerte. Pero si lo quieren, los digo y yo me hago responsable con yo lo puedo decir perfectamente y lo he dicho completamente. El colegio de profesores es un nido de rata. Así es. Sin duda.
explicarnos esto sin que fuese ley, pasando todas las vías democráticas, donde nos mintieron a la cara y donde aquellos que tenían tal vez una crítica y decían esto no es ley, ¿de qué se lo tratan? No, están obstaculizando, son ideas electorales, y resulta que no, esto es democracia. ¿Estamos o no estamos en democracia? Entonces, cuando yo hablo que esto es coercitivo del Estado, que a las personas a través del Estado, de este poder estatal, personas comunes y corrientes como nosotros, profesores, directivos, etcétera, tienen que verse obligados a llevar esta, que no es ley, y montarlo como ley, con programas, con protocolo, existe todo. Están normando un comportamiento. Todo. Exacto, entonces, por Dios, la ESI va más allá de un proyecto sexual. Es un símbolo de cómo un grupo político no le interesa la democracia. Ni los niños. Los niños, las familias, y no les interesa, bajo ninguna idea, doblarle la mano a las personas cuando tenemos una visión distinta. Antes de empezar a despedirnos, porque tenemos a todo el grupo backstage gritando que se les está acabando la batería, porque como es la primera vez y como es un podcast del sector poniente de Santiago, se les acaba la batería. Así que antes de pasar a esa parte, yo quiero dejarte la pregunta planteada antes de leer los últimos comentarios de todas las personas que nos han... ¿Me ayudas, por favor, Anita? De las personas que han estado... escribiéndonos en el último momento, pero quiero dejarte planteada una pregunta. Aquí de todas maneras hay implicancias políticas. Entiendo yo, sin temor a equivocarme, y les dejo abierto la pregunta, Johannes Kaiser puso entre sus condiciones para apoyar o no al actual gobierno de José Antonio Kast, que una de las condiciones era que la ESI debía ser rechazado. ¿Qué pasó? ¿Cómo va eso? Pero antes de que me contestes, voy a leer algunos comentarios. Juan Belmar nos dice, buena pregunta. Jaja. Diputados como del Distrito 8 como Pierre Carlesi, Agustín Romero, Enrique Basaletti y Mario Lavarría. Algo están comentando sobre que podemos elegir el proyecto educativo con esta famosa ley. No podemos. Ellos no pueden votar. No pueden votar. Sí, es antes. Es el 3 de marzo. La pregunta que hizo... Es por la pregunta que yo hice. ¿Por qué lo hicieron con su qué? El 3 no entra. Lamentablemente, por ejemplo, los diputados electos... Del PNN y los republicanos y los cristianos no entran. No entran. La votación se hace con la actual, antes de que se despidan. Pero yo de corazón creo que no va a ser aprobada la ley. Yo espero que no sea. Lorena Menares nos dice, excelente tema, hay que incentivar a los padres para que se comprometan y participen en los centros de padres y apoderados. Así estarán más informados de las temáticas que aprenden sus hijos. Esa es una muy buena recomendación, definitivamente. Si les gustó nuestro primer capítulo de Soy Chileno y qué, no olviden dejar su like, compartir. Todavía no pueden hacer donaciones, pero pronto lo harán. Gracias. Chao, gracias. Que esté muy bien. Este programa llega a ustedes gracias al apoyo de AirAcon, especialistas en instalación de sistemas de climatización para hogares, oficinas e industrias. Si buscas confort, eficiencia y un servicio profesional para mantener la temperatura ideal durante todo el año, en AirAcon tienen la experiencia que necesitas. Recuerda, si piensas en clima, piensas en AirAcon. Exprésalo con Flores Chile, porque siempre hay un momento para sorprender, agradecer o demostrar cariño con un detalle que habla por sí solo. Ya sea para cumpleaños, aniversarios, celebraciones, todo en decoración y arreglos florales. Presentó Soy Chileno y qué.